Hola a todos. En este documental hablaremos acerca del salario mínimo, sus consecuencias, beneficios y la polémica que ha surgido alrededor de este tema, haciendo un énfasis sobre todo los últimos 3 meses donde estamos teniendo cambios significativos en la economía panameña, analizando si realmente esto beneficia o perjudica al consumidor panameño. Espero que sea de su agrado. Continuamos con unas entrevistas para saber qué piensa el pueblo panameño. Buenas noches, profesor compañero. Hoy me encuentro con 2 de mis compañeras de trabajo para hacerle unas preguntas sobre su manera de pensar en lo que es el salario mínimo que mantenemos actualmente en Panamá, cuáles son sus ideas, si les ha ayudado o no, y qué conclusiones tienen sobre las mismas. ¿Piensan que el salario mínimo ha ayudado a las personas, a los panameños, o los ha perjudicado? Eso en partes. Hay personas que quizás le haya podido ayudar, hay personas que no le han podido ayudar, le han afectado. Porque como te decía, pues eso va implicado a que todo aumenta, ¿Has tenido alguna diferencia cuando haces el súper, como era antes, por lo menos el año anterior, el 2013, ahora el 2014? ¿Ha visto alguna diferencia, alguna variante? Sí, hay diferencia porque si antes hacía un súper quincenal de 150, por ejemplo, ya eso ahorita mismo te está alcanzando hasta la otra quincena. Entonces tienes que ir a la semana siguiente o a los días, fin de semana siguiente, para nuevamente hacer otras compras porque ya no hay carta. Ya lo mismo que gastas, estás gastando lo mismo pero llevando menos. Y por ejemplo, ¿qué piensas del salario mínimo que es hasta 624, que es un salario mínimo para personas muchas veces que no tienen un trabajo 100% como quien dice estudiado, como un bachiller por ejemplo, a diferencia del salario actual pues, que tú mantienes, que es casi lo mismo, 624 o 650? ¿Cómo te sientes tú al ver que casi tienes tu salario y tú pues has tenido un poco más de esfuerzo en tu estudio y tienes pues, supuestamente un mejor trabajo con un mejor salario? Bueno, claro, eso como te decía, pues ha ayudado a partes y partes. Ha ayudado quizás personas que están ganando mínimo, pero a nosotros los que estábamos ganando un poquito más que el mínimo y que, como tú dices, nos hemos esforzado un poquito más en el estudio, pues no ha llevado a la conclusión de que entonces si se le aumenta a ellos, ¿por qué a nosotros no nos aumentan también? Porque ya entonces no estamos ganando un poquito más, ya estamos casi rasando a lo que ahorita mismo en Panamá es el salario. ¿Cuánto tiempo tiene trabajo? ¿Ha notado usted alguna diferencia económica del salario de antes al actual? Ninguna. Con la nueva alza del salario comparado al salario anterior, ¿le alcanza el actual para llevar el sustento de su familia como anteriormente lo hacía? Un poco más. Un poco más. No mucho, pero sí un poco más. ¿Cree usted que el salario actual le da más oportunidad para ahorrar a como lo hacía antes? ¿O ha tenido que reducir? Ha tenido que reducir lo que hacía antes. El salario actual en comparación al anterior en sus compras en supermercado, ¿qué diferencia ha tenido en porcentaje? No mucho. A comprar eso yo no compraba. O sea, antes compraba X menos o compraba más de lo que era. Bueno, antes compraba menos, pero ahora un poquito más. Ciertas cosas voy a comprar de verdad. Tengo una bebé. Porque ya no sé. Pero sí, un poco más. Y le alcanza en la quincena completa hasta el próximo, tiene que comprar el transcurso antes que llegue. Mitad de quincena de comprar, mitad de quincena. ¿Y anteriormente tenía que hacer lo mismo o sí le alcanzaba? Pasando. Y por último, ¿cree usted que el alza del salario mínimo actual ha ayudado a las familias o las ha perjudicado? La mía está estabilizada. ¿La ha estabilizado? ¿Se siente más cómodo con el salario actual? Muchas gracias. Sobre los altos costos de los alimentos que hacen que sea cada día más difícil que las personas de menos recursos accedan a estos. Así lo aseguran economistas que afirman que la raíz del problema es la especulación adelantada por empresarios de la región. Veamos. En pequeños puestos como estos es donde los panameños recurren en búsqueda de precios bajos a la hora de adquirir alimentos. Para muchos, sobre todo los más pobres, los salarios no dan para comprar todos los implementos de la cesta básica. Y si tú comes antes se comía 3 golpes, si comes
un golpe estás comiendo algo. Así, en esas condiciones estamos aquí en Panamá, con ese sistema de que la canasta básica ya no existe para el pobre, pues la gente que no tienen cómo echar para adelante. Desde el 2009, la cesta básica aumentó cerca de $70, para llegar a cerca de los $334, un precio que muchos consideran alto en un país donde el salario base, que devenga más de la mitad de la población laboral, oscila entre los $225 y los $624, y donde cerca del 37% del trabajo es de tipo informal. Antes entrabas con $150 a hacer un supermercado y ahora con $150 sales con 2 o 3 bolsitas nada más. Y a veces no te alcanza lo que es el salario. Aunque los economistas señalan que en parte el fenómeno se debe al aumento de costos en los insumos como el petróleo, culpan a los empresarios, quienes utilizan, según ellos, cualquier excusa para especular con los precios. Cerca del 40% de los precios de los productos alimenticios en este país están compuestos, el alto costo, por el tema de la especulación. Es decir, si se logra controlar los precios y digamos que reprimir un poco el tema de la especulación por parte de los empresarios, los precios se pudieran reducir incluso en un 40%. A eso se suma el incremento en servicios públicos, en su mayoría privatizados, así como el costo de las rentas, y es muestra, según algunos, de cómo aumenta la desigualdad en este país que dice vivir uno de sus mejores momentos en el plano económico. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá. Siguiendo con más entrevistas sobre lo que piensan los panameños del salario mínimo, vamos a consultarle a mi compañera Jamie si está o no está de acuerdo con este beneficio que tenemos actualmente. Y de igual forma, pues, ¿cuál sería su conclusión al respecto? Hola, Jamie. Jamie, ¿cuánto tiempo tienes laborando actualmente? Aproximadamente 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses. ¿Y qué piensas del salario mínimo aumentado actualmente, que empezó a regir en enero, de hasta $624 como máximo, uno de los más altos de Latinoamérica? Sí, bueno, me parece excelente. Obviamente, pues a medida que incrementa lo que es el costo de vida, es necesario que también se le haga el aumento al panameño. Ok. ¿Has notado por lo menos alguna diferencia en los precios, por ejemplo, de cómo estaba antes en los supermercados o en las ferias a cómo está actualmente después del aumento del salario mínimo? Por supuesto. Después de lo que aumentaron el salario, obviamente también subió el costo de muchos de los productos, tanto en cuestiones de comida como lo que es gasolina, en temas también de medicina. O sea que a medida que aumenta el salario mínimo, también está aumentando lo que es el costo de producción. Ok. Entonces, ¿piensas que esto no le ayudó en sí por como quien dice, a los pobres, porque son las personas que ganan un salario más bajo? ¿Piensas que lo que hizo fue encarecerlos en vez de ayudarlos? Yo pienso que es un tema relativo. Como te menciono, pues a medida que suben los costos de comida y costos tanto de medicamentos y demás, también al aumentarle el salario a los panameños, sube el costo de las cosas. O sea que yo siento que es un tema relativo, porque estás subiéndole los costos, estás dándole salario, pero es lo mismo, o sea, va como igual, o sea, no estás haciendo absolutamente nada. Si estás subiendo el costo de vida y estás subiendo el salario, es como que va a ir. No les ayuda. Yo pienso que es algo como que no, porque si hubiese sido que le subes el salario pero le mantienes los costos, entonces ahí sí se ve que es un beneficio. Ok. Y una consulta, por lo menos el súper que haces actualmente, ¿te dura toda tu quincena como antes o terminas antes de lo que compraste en ese momento y tienes que volver a comprarlo en el supermercado? Bueno, yo soy de las personas que hace súper por quincena. O sea, y en una quincena, te soy honesta, no me alcanza, o sea, no llego a la próxima quincena. Siempre tengo que volver al súper a comprar nuevamente, o incluso tengo que pasar a un mercado o a una tienda donde tengo que comprar las cosas por cuestiones de rapidez y más, pero igual no me está alcanzando. No me alcanza, a diferencia de años anteriores, que yo podía comprar $150 en un súper, ahora $150 y me queda faltando. O sea que sí es como un poquito incómodo el hecho de tener que estar yendo varias veces a estar comprando cosas porque no te alcanzan. Entonces que por el aumento del salario especularon en precios y subieron gran cantidad de cosas. Sí, claro, como te mencionaba, pues al aumentar el salario, obviamente también hay que aumentar los costos de las cosas, y ahí
te aumentan un poquito, pero igual lo que comprabas antes, un ejemplo, la leche que antes te costaba 80 centavos, ahora cuesta 1.10. Entonces, o sigues comprando lo mismo o tienes que comprar cosas de menos calidad. Okay. Y como conclusión, Jamie, ¿qué piensas del salario mínimo actual? Bueno, yo pienso que deberían, en el momento de que se tome en cuenta aumentar el salario, mantener los costos de comida, de combustible y demás. O sea, si me vas a subir el salario, mantenme los precios para que por lo menos yo tenga la oportunidad de seguir comprando las cosas a las cuales estoy acostumbrada, o seguir comprando cosas de calidad. Bueno, esto ha sido todas estas entrevistas y bueno, ya conocen el pensamiento de los panameños, unos a favor, otros en contra, pero al final de que siempre existe lo que es la especulación de precios y hasta que por lo menos allí no haya un arreglo, de nada valdrá el aumento del salario mínimo. Mostrando un poco de lo hablado anteriormente, aquí les dejamos un resumen con imágenes, estadísticas y profundizando más el tema. Desde el pasado 1 de enero del 2014, entró a regir el nuevo salario mínimo. Sin embargo, la primera quincena de enero no entró con el aumento de $624 para todos los trabajadores como se especulaba en su momento. Esto se debió a que el decreto ejecutivo que lo estableció tiene una serie de tecnicismos que obliga el pago de hasta $624 solamente para algunas empresas y para otras no. Esto va dependiendo de conceptos como lo son zonas, actividad económica y si son pequeñas o medianas empresas. El presidente Ricardo Martinelli en medio de su discurso decía el siguiente texto: "Este es el salario mínimo más alto en la historia y en Latinoamérica. Esto para nada es cuestionable, ya que es la realidad. Es el salario mínimo más alto, tanto dado aquí en Panamá como a nivel latinoamericano. Sin embargo, este salario mínimo no va abarcado a todos los empleados laborales, sino solamente para un sector. La razón de esto es por ley, ya que los salarios son divididos en zonas y solo la zona 1 tendrá el aumento de hasta 624 y la zona 2 no lo va a obtener. El salario mínimo a nivel nacional quedó unificado en sectores como las telecomunicaciones, la minería, los medios de comunicación, el sector bancario, agencias de seguridad, firmas de abogados, entre otros. El gobierno tomó la decisión de establecer el nuevo salario mínimo, luego que en la Comisión del Salario Mínimo integrada por empresarios y trabajadores no llegaran a un acuerdo. Esta revisión del salario mínimo se da cada 2 años. El aumento del salario mínimo hasta $624 ha tenido muchos afectados a nivel nacional. Entre ellos está el transporte. Para más o menos tener una idea pragmática del impacto del transporte, el incremento salarial no solamente se dio en los buses del corredor, ya que representa un gasto mensual adicional de $14. Este involucra incluso a los estudiantes. En la comida también se dio un aumento. Los precios de los alimentos han deteriorado el poder adquisitivo. Estos datos oficiales revelan que la canasta básica para una familia de 4 personas aumentó a $22.36. Durante estos 15 meses su costo pasó de $277.99 a $300.35. Es importante aclarar que el Ministerio de Economía y Finanzas mide la canasta básica considerando el promedio de una familia en Panamá que tiene 3.84 personas. Pero la realidad exacta es que no existen 3.84 personas por familia, sino que existen 4 personas como mínimo por familia. Un tema que siempre surge con la negociación del salario mínimo es la productividad laboral. Al respecto tenemos información oficial, ya que la misma revela que en los últimos años los trabajadores panameños aumentaron sostenidamente su productividad. Se dice que el país de Panamá tiene el ingreso por cápita más alto de América Central. Se ha iniciado un debate público respecto a la necesidad de revisar la ley del salario mínimo
para que este corresponda con el aumento del costo de vida familiar de los panameños. En este caso podemos agregar dos de los alimentos que han aumentado en este aumento de salario, que son la libra de chuleta y la libra de arroz de primera, que han sido de 54 centavos en Panamá. El salario mínimo mensual, según la ley, debe ser modificado cada 2 años. En 1990, en ese entonces, el salario mínimo era de 107,30 centavos. En 1998 fue de 214,90 centavos. 2005 fue de 263. 2008 era de 325,51 centavos. 2009 era de 416,52 centavos. 2010 fue de 450,53 centavos. Y al pasar de los tiempos, hasta hoy 2014, es de 624,54. Y es el salario mínimo más alto de toda Latinoamérica.